la venta de unidades productivas en una situación de concurso desde la perspectiva no solo legal, también desde el punto de vista del inversor. Sherpa Capital pues somos un fondo de private equity español en el cual nos metemos mucho en la gestión de las compañías, comprar compañías más performing y hacerlas crecer hasta un siguiente nivel. Venimos tradicionalmente del mundo de las special situations, aplicando la metodología operacional, la hemos adaptado muy bien al mundo de private equity. Nosotros somos un inversor alemán, estamos impresionados con la legislación española porque es súper dinámica y súper moderna. La filosofía de inversión es muy value, una determinada compañía no tiene valor en este momento y cómo nosotros en creatividad podemos transformarla y aportar valor. Lo primero que hay que hacer es valorar una oportunidad. ¿Qué ingredientes tiene que tener para que tú decidas a analizarla? Un determinado tamaño, que está en un sector que a nosotros nos parece atractivo. Diagnóstico, ¿no? ¿Por qué la compañía está en la situación en la que está? ¿Qué dificultades os habéis encontrado a la hora de valorar? El tiempo no lo marcas tú, lo marca muchas veces la situación de la propia compañía, con muchas limitaciones de acceso a la información, ¿no? Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de la serie de podcasts que tenemos previsto lanzar desde el área de reestructuraciones e insolvencias de Pérez y Orca. Me presento, el burro delante para que no se espante, soy Juan Oñate, socio del Departamento de Reestructuraciones e Insolvencias de Pérez y Orca. La serie de podcasts que tenemos previsto lanzar tiene un objetivo que es tratar los temas fundamentales que se dan en las operaciones distress y hacerlo desde un punto de vista práctico y también desde una doble perspectiva, que entendemos que es interesante y útil. Y es contar las cuestiones que se plantean en este tipo de operaciones de crisis desde la perspectiva no solo legal, que al final es un elemento fundamental en estas operaciones, cómo no, pero también desde el punto de vista del inversor, que al final son los protagonistas y son los que tienen el pulso de la realidad, del día a día, del mercado y tienen una conocimiento de lo que está ocurriendo en el día a día de las operaciones pues muy cercano. Este primer podcast va a tratar sobre la venta de unidades productivas en una situación de concurso y en particular en una fase inicial del concurso porque son el tipo de operaciones de money distress que más están ocurriendo en la práctica. Como decía, nuestra intención es darle una visión desde el punto de vista del inversor y para ello tengo la suerte de contar para hablar de este tema con dos invitados de excepción que tenemos la suerte de que nos acompañen hoy, que son Juan Ornedo y Jaume Brewster. Juan trabaja en Sherpa Capital y Jaume es socio del fondo Quantum Capital Partners. Ambos tienen una dilatadísima trayectoria en el mundo del M&A y en particular también en el mundo de distress y creo que tenemos mucha suerte por tenerles con nosotros para que compartan sus impresiones, su experiencia y sus consideraciones sobre este mundo tan apasionante. Jaume, Juan, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Juan. Quería empezar con algo que creo que es introductorio, pero que creo que es esencial de cara a un poco a que os conozcan mejor y es un poco que nos contéis vuestros fondos, en qué momento estáis, cuál es la trayectoria de Quantum, de Sherpa, qué operaciones habéis hecho, bueno, que nos contéis algo más de los fondos en los que trabajáis. ¿Empiezo yo? Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tenernos aquí y Jaume, que para mí es un gusto también estar contigo. Respecto de Sherpa Capital, pues somos un fondo de private equity español. Nuestro enfoque o nuestra principal diferenciación es que somos un fondo pues, muy operacional, en el cual nos metemos mucho en la gestión de las compañías, ¿no? Prueba de ello es que somos un equipo muy amplio de personas para el tamaño de fondos que manejamos. Y para que os hagáis una idea, pues somos en el equipo de inversión en el que estoy yo, somos 15 personas y tenemos un equipo in-house de operaciones que ahora mismo hay más de 20 profesionales dedicados full time al día a día de las participadas, ¿no? Esto es un poco lo que nos diferencia del resto de nuestros peers. Al final venimos tradicionalmente del mundo de las special situations, en el cual pues tomando posiciones de control en compañías que están pasando pues, por dificultades serias y en las cuales pues, las capacidades de gestión para ser capaz de reestructurarlas y reflotarlas pues son clave, ¿no? Y la verdad que bueno, pues que seguimos teniendo una ambición muy, muy importante de seguir creciendo.
Es verdad que ahora mismo el enfoque donde vemos más crecimiento es en el área de private equity, porque creemos que aplicando la metodología operacional de las special situations, la hemos adaptado muy bien al mundo de private equity, al que llamamos operational value, y vemos que es un negocio pues, que escala, es igual mucho más escalable que el mundo de las special situations, y en el cual sí vemos que tenemos un rol importante dentro del mercado. Muchas gracias, Juan. La verdad que es impresionante la trayectoria de Sherpa. Yakuma, ¿qué nos puedes contar de Quantum? Bueno, pues gracias también, Juan, y a Preciorca por esta invitación. Fenomenal estar aquí con Juan Ornedo también de Sherpa, que es uno de nuestros competidores en el mercado. Nosotros somos un inversor alemán basado en Múnich. Desde Múnich invertimos en toda Europa occidental y solamente hacemos transformaciones, es decir, compramos compañías que necesitan ser transformadas. Nuestra filosofía de inversión es muy value, es decir, tratamos de identificar por qué un determinado activo, una determinada compañía no tiene valor en este momento y cómo nosotros con creatividad podemos transformarla y aportar valor. Y solamente nos dedicamos a esto. Invertimos, como os decía antes, en toda Europa occidental. Tenemos compañías ahora mismo en Alemania, en Austria, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en España y en Portugal. Y yo me dedico al mercado ibérico, España y Portugal, donde soy el socio. Llevamos invirtiendo con esta filosofía desde hace unos 15 o 16 años y estamos en nuestra tercera generación de fondos y bueno, pues hasta ahora muy satisfechos con lo que hacemos también aquí en el mercado ibérico, que nos parece súper atractivo y muy dinámico. Sin duda la trayectoria de Quantum también es impresionante y bueno, estoy convencido que entre los tres vamos a intentar o vamos a conseguir dar una visión general de un tema que ya adelanto que va a ser el objeto de este podcast, que es una de la parte de nuestro trabajo, pero que yo creo que una parte muy fundamental del trabajo de los tres, que tiene que ver con la compra de las compañías en situaciones de estrés, lo que se conoce muchas veces como special situations, y con la idea un poco de hablar de la problemática que se plantean estas operaciones desde un punto de vista práctico y desde el punto de vista sobre todo del inversor, ¿no? Que al final sois los protagonistas de estas operaciones. Bueno, desde un punto de vista legal, sabemos que los procesos de compra de unidad productiva han ido sufriendo una transformación porque ha habido sucesivas reformas en la ley para intentar impulsar estos procesos y hacerlos más dinámicos y más ejecutivos. Ahora tenemos una norma pues muy mejorada, pero que como norma reciente pues todavía tiene algunas lagunas y cosas que mejorar. Creo que hemos avanzado mucho y creo que ahora mismo hay un marco legal bueno para la compra de unidades productivas en concurso, de una manera relativamente rápida, ¿no? Quería preguntaros, y por seguir una cronología de lo que es una compra de una unidad productiva en concurso, lo primero que hay que hacer es valorar una oportunidad. Me imagino que se pondrán en contacto o llegaréis a oportunidades y tendréis que muchas veces identificar si merece la pena dedicar tiempo a estudiar, a analizar los balances, la situación económica, etcétera, de una compañía al objeto de negocio, al objeto de invertir en ella, ¿no? Y en ese sentido quería preguntaros, por ejemplo, Yakuma, ¿qué ingredientes tiene que tener una posible oportunidad para que tú decidas dar recorrido y revisar en profundidad la compañía y meteros a analizarla? Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que como inversor alemán estamos impresionados con la legislación española porque es súper dinámica y súper moderna. No tiene nada que ver con la que existen en otros países en los que operamos y por lo tanto esto le aporta un punto de competitividad a la economía española que muchas veces es poco valorado. En segundo lugar, al igual que cualquier otra transacción a la que nosotros vamos a dedicarle tiempo y recursos, necesitamos que cumpla pues, una serie de criterios. Nos da igual que esté ya en una situación de preinsolvencia o incluso de insolvencia. Lo que necesitamos es que tenga un determinado tamaño, porque no podemos invertir recursos a compañías que no tengan un tamaño suficiente porque los recursos nuestros son escasos y caros. Necesitamos ver que está en un sector
que a nosotros nos parece atractivo, con dinámicas adecuadas, y necesitamos ver que sea una compañía pues que tenga una capacidad de generar valor, las habilidades que nosotros le podamos aportar. Es decir, que para nosotros, digamos que no se diferencia en nada con cualquier otro tipo de proceso. Juan, ¿cuál es vuestra, Pues al final un poco, ¿cuáles son vuestras líneas rojas, sí, líneas verdes? Totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Yakuma. Hay un tema de tamaño, un tema de sector que es fundamental. También añadiría un poco, y poniendo el símil con la medicina, un término de diagnóstico, ¿no? del paciente, de por qué la compañía está en la situación en la que está, ¿no? Y ver si realmente eso es algo que se soluciona, oye, con una inyección de liquidez o con una serie de cambios los cuales lo veas claro y te veas capaz de ejecutarlos y que veas que tienen potencial de cambio, ¿no? Porque muchas veces hay situaciones que nos encontramos en el mercado o oportunidades que llegan que ves que, oye, pues la situación es crítica, pero realmente no se te ocurre una solución o ves que igual es un problema muy estructural que humildemente vas a ser incapaz de cambiarlo, ¿no? Entonces eso también tienes que hacer un buen diagnóstico de por qué la compañía está en esa situación y de ver si eso es reversible con tu aportación tanto de fondos como de capacidades operativas. Has mencionado un tema, bueno, lógicamente, que va de la mano con una situación de estrés que normalmente es la falta de liquidez. Y en los procesos en los que yo me he visto involucrado es un tema capital, porque muchas veces las compañías acuden a estos procesos de venta de unidades productivas en España en un momento en el que ya están muy perjudicadas, en un momento en el que la viabilidad está muy comprometida. Y una de las cuestiones que se plantea siempre en una fase inicial, asumiendo que al inversor le interesa la oportunidad, es, bueno, hace falta inyectar liquidez en esta compañía. Jurídicamente, pues tiene sus implicaciones hacerlo antes o después del concurso. Se pueden configurar estructuras para intentar incrementar la protección desde un punto de vista legal del inversor que decide financiar a una compañía para poder llegar a comprarla. Pero desde luego no es una financiación exenta de riesgos, y yo lo que os quería preguntar es, bueno, si en vuestra experiencia es habitual tener que financiar la compra de una compañía, y también os quería preguntar si creéis que la normativa española ofrece la suficiente protección a los financiadores, a los inversores, que se atreven a prestar dinero a compañías en situaciones de dificultad. Pues a mí me parece muy relevante este punto, porque la nueva legislación concursal hizo hincapié en muchísimos aspectos y ha llevado a cabo cambios que hacen que toda la legislación en sí sea bastante competitiva y moderna, pero hay algunos aspectos en los que yo creo que se ha quedado corta, y uno de los fundamentales, que desde la perspectiva del inversor, hay algunos más, pero uno de los principales es la falta de super prioridad que no se le ha dado, ¿no? Al dinero nuevo que pueda aportar un inversor, incluso el accionista, en una fase de reestructuración. Por lo tanto, a mí esto me parece un error de esta legislación que debería corregirse. Nosotros creemos que si se le concede un estatus de súper prioritario a la financiación puente, podríamos acceder a comprar más compañías y, por lo tanto, salvar más compañías. Sin duda es un tema crítico en el que se han ido dando pasos hacia adelante, pero que es verdad que todavía queda camino por recorrer. En Estados Unidos, por ejemplo, el deep financing está muy trabajado, y en España pues todavía nos queda camino. No sé, sí, Juan. Totalmente. Al final, claro, es un dinero que bueno, pues como tanto pues los fondos de private equity tenemos un coste de capital muy alto, es un dinero que estás inyectando en las compañías sin que, o en una compañía en una situación concursal, pues la compañía no es tuya, está en mitad de un proceso, tú estás aportando esos fondos pues para mantenerla viva en un periodo muy crítico, y ese dinero al final que estás inyectando ahí no tiene todas las garantías que a ti te gustaría, por así decirlo, ¿no? Y al final estás poniendo en riesgo, pues bueno, un equity con un coste de capital muy elevado,
y al final pues tienes que buscar la forma de protegerlo igual más creativamente de lo que haría falta. Al final está claro cuál es el propósito de ese dinero, ¿no? Y entonces, pues como decía Jaume, pues tendría que estar muy claro pues su prioridad, ¿no? en el marco concursal, ¿no? Y es verdad que ahí no está del todo claro. Y cuando lo haces, pues no dejas de hacerlo con bastante riesgo y preocupación, ¿no? Sin duda, sin duda. Estaba pensando que otro tema en esa fase de diagnóstico que mencionabais, que es muy relevante, es pues hacer una due diligence en condiciones, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia práctica nos revela que sabemos que hacer una due diligence muy profunda pues muchas veces es muy complicado porque no hay tiempo o a veces es que la información no está disponible y por lo tanto yo creo que sí que podemos convenir a lo mejor que las due diligence en una fase, en este tipo de procesos, pues no son las due diligence habituales que estamos acostumbrados a hacer y eso también, claro, incrementa los riesgos de la operación. Yo ahí os quería preguntar pues qué contingencias o qué dificultades os habéis encontrado a la hora de valorar riesgos y contingencias cuando os estáis planteando comprar una compañía en situación de dificultad, en una situación de insolvencia. Pues, la realidad que la due diligence de estas situaciones es muy compleja y aquí pues puedo compararlo con otro tipo de operaciones que hacemos en Sherpa de private equity, en las cuales pues las due diligence son más estándar, tienes más tiempo, tienes mucho acceso a la compañía y bueno, pues es un trabajo muy detallado, pero en el cual cuentas muchas veces con el tiempo necesario, con los asesores, con el acceso, ¿no? En cambio, en una special situations, al final, por lo general, el tiempo es crítico. Y el tiempo es crítico te hace que el tiempo no lo marcas tú, lo marca muchas veces la situación de la propia compañía y tienes que adaptarte a esos tiempos. Tienes que adaptarte a esos tiempos para tener un entendimiento de la compañía pues brutal en muy poco tiempo y muchas veces con muchas limitaciones de acceso a la información, ¿no? Además, ya no es un mero hecho de solo poder analizar la información financiera de la compañía, sino que tienes que ser capaz de analizar pues, la situación de todos los stakeholders que están rodeando esa situación. O sea, no solo la compañía, sino que tienes que valorar en qué situación se encuentran pues, los proveedores a los que se les debe dinero, qué situación se encuentran los clientes a los que igual la compañía ha estado faltando al servicio por la situación en la que está, valorar también las personas dentro de la compañía, cómo está afectando toda esa situación. Entonces al final son muchísimos frentes y no diría que hay uno más importante que otro, que tienes que tratar a la vez y en un periodo de tiempo de un mes y medio, dependiendo, ¿no? Entonces es un reto muy relevante. De hecho, nosotros hacíamos otro día una reflexión interna en Sherpa de cuánto tardábamos desde que se originaba una oportunidad hasta que cerrábamos un deal y veíamos que el tiempo en Special Situations es menos de la mitad que en una operación de private equity normal, ¿no? Cuando es además más compleja. Yo creo que el estrés está bien calificado, ¿no? La terminología está muy bien buscada. No sé, Jaume, ¿cuál es tu visión? Yo es que lo veo desde una perspectiva un poco más holística, por así decir, porque a mí me parece que la nueva legislación concursal en España es como una caja de herramientas en la que tú puedes decidir qué herramientas vas a coger en cada momento. Entonces, diferenciaría diferentes etapas a la hora de ir a comprar una compañía en situación de reestructuración o concursal. Puedes ir a comprar compañías que ya han presentado el concurso y por lo tanto vas a comprar una unidad productiva. Ahí coincido con Juan, la due diligence es complicada y por lo general ahí nosotros no vamos a entrar. Pero sin embargo lo que ha hecho esta nueva legislación es aportarte, como decía antes, herramientas para poder adelantarte a esta situación de concurso y llegar a soluciones antes de que se presente la situación de insolvencia. En este sentido, pues hay muchas maneras de abordar esto. Una de ellas sería el pre-pack, pero seguramente luego hablaremos de ella, así que no me voy a entretener. Y hay, dentro de los planes de reestructuración,
como dos grandes vías de llegar a un acuerdo o de entrar en el capital de una compañía. Una sería la consensual y otra sería la no consensual. La consensual realmente no le veo mayores dificultades de llevar a cabo una due diligence en comparación con un proceso normal de compraventa de una compañía. Y es en la no consensual donde sí que veo un problema bastante grande a la hora de obtener información, porque el accionista, evidentemente, al ser no consensual, no te va a facilitar las cosas. Ahí es donde tienes que ver si eres capaz de acceder a la información a través de los acreedores, que normalmente es lo que ocurre, porque ellos quieren sustituir al dueño del equity por otro equity, o a través del equipo directivo. Y es verdad que a veces uno tiene la sensación de que está operando un poco a ciegas y que tiene que afinar mucho el análisis con lo que tiene para poder llegar a presentar una oferta, que al final es el objetivo. Sobre eso os quería hablar. Va de suyo que la presentación de una non-binding offer o una oferta no vinculante no es un requisito legal y el tiempo escasea. Pero en mi experiencia suele ser una buena herramienta para ver si realmente tienes tracción en el proceso, para testar las aguas y para, a lo mejor incluso para tratar temas que no van a ir en la binding offer, como pueden ser temas de exclusividad, confidencialidad, incluso remuneración de asesores o tratamiento del equipo directivo, ¿no? En vuestra experiencia, Juan y Okuma, ¿es recomendable o vosotros soléis testar las aguas con una non-binding offer para ver si tiene sentido seguir con el procedimiento o no, y vais directamente a una oferta vinculante? A ver, depende, o sea, es complicado generalizar, ¿no? Igual hay que verlo caso por caso, pero sí es verdad que lo que sí necesitas para meterte en un análisis, ¿no?, de una compañía en Special Situations, pues por lo general quieres tener, digamos, una exclusividad que te permita estar tranquilo en el sentido de la dedicación de recursos tanto internos como externos, ¿no? Al final, y antes lo decía Yakuma, pues un limitante es tus recursos de tiempo temporales que tienes, porque somos los equipos que somos y no podemos estar mirando 10 oportunidades a la vez, con lo cual tienes que centrar mucho los tiros. Y ahí, pues, y en el caso concreto de Special Situations, que con toda la dedicación de tiempo que requiere y de recursos también de asesores externos y de abogados como vosotros, pues eso requiere que tengas cierta certeza de que por lo menos las reglas de juego están generales, están pactadas y que te permite un framework en el cual te sientes cómodo para avanzar, ¿no? Volviendo al símil con el private equity, en el cual el proceso es más competitivos, pues ahí ya sabes más a lo que juegas y bueno, te adaptas y asumes un poco más de riesgos de competencia, ¿no? En el mundo Special Seats, en base a mi experiencia, nosotros tratamos de estar siempre en situaciones, pues bueno, propietarias o semipropietarias. Okuma. Pues es que cada proceso es un mundo, entonces tienes que adaptarte a la situación de cada proyecto con el que te encuentres. Pero para mí un poco, básicamente, vuelvo a lo que comentaba antes. Si estamos en una compra de una unidad productiva ya en una fase concursal, pues no le veo mucho sentido a presentar una oferta no vinculante, sinceramente, porque ahí ya lo que tienes que hacer es ejecutar lo antes posible. Si estamos en un proceso de reestructuración antes de presentar el concurso, lo que puede ser un prepack o lo que puede ser una adquisición del equity consensual o no consensual, pues en cada caso habrá que definir cuál es la mejor estrategia, pero desde luego hay casos en los que es absolutamente necesario presentar la oferta no vinculante, sobre todo por una cuestión de seguridad de nuestros recursos. Al final, efectivamente, es un tema de caso a caso, pero yo creo que sí, cuando se puede y tiene sentido desde el punto de vista legal es recomendable. Porque también nos ayuda a preparar la oferta vinculante, que muchas veces se tiene que presentar precipitadamente porque lo que siempre ocurre es que los tiempos se aceleran. Sobre las ofertas vinculantes, bueno, es obvio que es el papel más relevante probablemente que existe dentro del proceso de la compra de una unidad productiva, porque ahí te estás retratando, estás diciendo qué activos te llevas, lo que no hayas puesto en la oferta vinculante
no te lo va a autorizar el juez. La oferta vinculante es sobre la base sobre la que el administrador concursal va a emitir su informe de evaluación de la oferta. Es la base sobre la que los competidores que puedan aparecer, en el caso de no hacerse vía expertos, sino que se haga ya vía, con posterioridad a la declaración de concurso, que se abra un proceso concurrencial, es el papel sobre el que los competidores van a mejorar o intentar mejorar tu oferta, y además es el documento que el juez va a tener en cuenta a la hora de autorizar la operación o de negarla, ¿no? O sea, que es un documento clave. Una cuestión con la que nosotros nos hemos encontrado en la práctica y que puede parecer menor, pero que en nuestro juicio no lo es que por las dinámicas de los procesos se acelera mucho la fase previa, pero una vez llegan al juzgado normalmente se ralentizan, ¿no? Entonces, desde que uno presenta la oferta vinculante junto con la solicitud de concurso voluntario hasta que hay una aprobación por parte del juez, pasan meses. Y claro, uno ha hecho una foto de lo que quiere y cómo lo quiere muchos meses antes de que se vaya a producir la adjudicación. Entonces, quería preguntaros por los problemas prácticos que os hayáis encontrado en ese lapso de tiempo entre la presentación de la oferta vinculante y la adjudicación del juez. En la medida en que además las compañías son seres vivos y pues ocurren cosas. No sé, Juan. Pues ahí la verdad que bueno, todo el trámite, y recuerdo un caso nuestro hace relativamente poco, pues tú estás ya en disposición de tomar el control de la compañía, de inyectar liquidez, de pagar un precio por esa unidad productiva, presentas una oferta vinculante, hasta que al final pasa, bueno, pues como dices, llega a los juzgados, empiezan los trámites burocráticos y la verdad es que empiezan a pasar los meses, no tienes una certidumbre de plazos que te permita estimar recursos temporales que tienes que destinar en la situación en la cual la compañía está en manos de un administrador concursal, y eso te genera muchísima incertidumbre que la verdad que es muy frustrante y luego añade muchísima complejidad a las operaciones, ¿no? Al final las compañías, cuando están en una situación de concurso de acreedores con un administrador concursal, pues digamos que los problemas muchas veces se acentúan, ¿no? Se acentúan pues, bueno, desde a nivel personas, pues como es comprensible, pues genera mucha incertidumbre, entonces tienes salidas de empleados clave. Por el lado, digamos, de los clientes y proveedores, pues también estás en una posición de muchísima debilidad. Los competidores pues muchas veces se aprovechan de eso y te ganan cuota de mercado. Entonces, es una situación que cuanto más rápido pase, mejor, ¿no? Y los plazos pues no dependen ni de la compañía ni dependen de ti como inversor, y muchas veces pues se dilatan o se acortan por cosas completamente ajenas a ti y a los procesos, que hace pues que dificulta mucho eso, ¿no? Pero igual sí poner, digamos, una serie de límites temporales que te permitan pues, oye, dimensionar recursos financieros o estimar un poco cuánto tiempo vas a estar en esa situación de incertidumbre. Y Yakuma, me imagino que la problemática con la que te has encontrado es muy parecida, pero por si quieres añadir o comentar algo. Por otro lado, dentro de la nueva legislación concursal, ir a soluciones antes de presentar el concurso, creo que ha mejorado muchísimo la perspectiva, sobre todo por la aparición de la figura del experto reestructurador, que es una figura que yo creo que aporta muchísimo valor en todos estos procesos en comparación con lo que ha sido el típico administrador concursal de la legislación habitual. Yo creo que ahí hemos ganado muchísimo y se ha convertido en un partner para este tipo de procesos, para agilizar y para añadir además muchísima profesionalización. Hay una cuestión que es un tema que creo que no se comenta nunca fuera de los despachos y en privado, pero que es un tema que no se puede esconder porque en la realidad práctica es crítico, que es el equity. Al final, normalmente en mi experiencia, la posición de los accionistas pues son compañías que han tenido probablemente su éxito en el pasado, por distintas circunstancias, pues la compañía no se encuentra en su mejor momento, pero que han trabajado intensamente y dedicado mucho tiempo de su vida a construir algo que de repente ven que van a perder, ¿no? Y entonces, aunque sepan que la única solución para salvar el tejido empresarial es irse a un proceso para vender la compañía a un tercero, pues tienen cierta reticencia a no formar parte del futuro de esa compañía de alguna manera, ¿no? Y ahí es cuando se abre un melón, que es pues el tener que tratar con el equity
en aquellos casos en los que se considera que es necesario. Y quería preguntaros sobre esto, porque al final quería saber cuál es vuestra experiencia con respecto a tener que llegar a acuerdos de algún tipo con el equity para pues que se queden en la compañía de alguna manera, o incluso que te apoyen durante todo el periodo transitorio hasta que te puedas hacer con las riendas de la compañía. No sé, Juan. Bueno, respecto al tema del equity, pues muchas veces es una situación muy delicada, ¿no? Al final, pues la situación de un empresario en la cual su empresa está en esa situación, pues muchas veces, primero, pues como es normal, pues se tarda en darse cuenta de la gravedad de la situación. Realmente, en el caso que estamos tratando hoy de la compra de unidades productivas, normalmente es la última opción que se plantea, ¿no? Y cuando está en esa opción, pues ha pasado ya pues por un proceso de intentar refinanciar, ha intentado pasar por un proceso de fondos de deuda y está ya un poco en el último digamos, el último recurso, ¿no? Ahí es importante que al final, que muchas veces a nosotros nos llegan oportunidades y al final, pues por esa reticencia muchas veces, pues la situación de las compañías empeora y se pueden volver a veces en situaciones que ya no son reversibles, ¿no? Ahí pues no sé, es complicado generalizar, ¿no? Pero hay veces que pues igual el equity tiene que darse cuenta que es la única forma de al final salvar un poco el legado, ¿no? El legado de la compañía que tiene, de los empleados que están ahí y luego también pues de eximirse de responsabilidades futuras si la compañía acaba en una fase en liquidación, ¿no? Entonces ahí pues por nuestro lado muchas veces es tratar de hacer ver, incluso a veces desde un punto de vista emocional, de decir, oye, al final es la forma que tienes de que el negocio y todos los stakeholders que lo rodean pues siga vivo y siga para adelante. Yokuma, el mundo accionista. El mundo accionista yo creo que es un tema bastante controvertido en esta nueva legislación. Y además hay opiniones muy encontradas. Yo creo que esta nueva legislación lo que ha creado es una especie de destrucción de la asimetría que había antes entre derechos económicos y derechos políticos, entre acreedores y poseedores del equity, y ha alineado un poco digamos los órdenes de prelación o el poder entre ambas categorías de propietarios de capital, ¿no? Ya sea equity o deuda. Yo creo que ahora mismo la legislación da la posibilidad de hacer un squeeze out del capital, del equity, y esto hay muchos que lo consideran demasiado agresivo en esta legislación. Y claro, esto depende desde qué perspectiva lo contemple. Si yo lo contemplo desde la perspectiva de gestor de un conjunto de activos empresariales, pues claro, me da mucho miedo esto, ¿no? Porque en cualquier error que yo cometa en cuanto a la composición del capital de mis compañías, pues tiene muchísimo riesgo de que alguien entre en mi capital de forma agresiva, no consensual. Desde una perspectiva de inversor en special situations o special situations o en reestructuraciones, desde luego esto me da una ventaja increíble de poder entrar en proyectos en el que de otra manera con la antigua legislación no hubiera sido posible. De todas formas es complicado y por añadir también hacer operaciones como en contra del equity de la compañía, ¿no? Al final eso le mete una complejidad que antes la comentabas, Yokuma, de cuando no es consensuado, ¿no? Pues no tienes acceso ni a la información, vas más a ciegas. Son situaciones que nosotros tratamos de evitar, ¿eh? Es verdad, es verdad que es difícil atreverse con ese tipo de operaciones, pero lo que sí que hace es cambiar las dinámicas de negociación. Totalmente. Sí, yo creo que podemos convenir que eso es algo que ha ocurrido, ¿no? Sí. Y por último quería ya muy rápidamente hablar de otro tema práctico que tiene que ver, bueno, que es la asunción de deudas, ¿no? En principio, en el ámbito de la compra de una unidad productiva, salvo aquellas deudas que tienes que asumir porque legalmente se establece así, fundamentalmente laborales, seguridad social, IBIS, etcétera,
el principio general, si no compra una persona especialmente relacionada, es que no asume las deudas del concurso. Pero bueno, luego está la realidad práctica, ¿no? Porque una compañía es un ser vivo y tiene una serie de stakeholders, proveedores, por ejemplo, que son absolutamente esenciales para la continuación de la actividad y a los que se les debe normalmente dinero. Y quien compra pues se encuentra con la tesitura de un proveedor que lo necesita para continuar su actividad, al que se le debe pues, una cantidad de dinero importante por parte del vendedor, ¿no? Quería preguntaros sobre este tema y cómo, en vuestra experiencia práctica de las operaciones que habéis hecho, cómo de importante es, pues, aunque no sea una obligación legal, pues, lidiar con este problema y gestionarlo debidamente. No sé, Jakuma o Juan. A ver, la realidad es que cuando una compañía está en esta situación, ¿no? de ser, digamos, vendida como una unidad productiva, pues ahí realmente se ve con las relaciones que tiene con proveedores y con clientes cuáles son las realmente estratégicas, ¿no? Al final, claro, tienes que ir de la mano de convencer a los proveedores del proyecto futuro y normalmente muchas veces tanto proveedores como clientes vienen de meses complicados, los cuales han perdido muchas veces la confianza en ese negocio, los cuales pues no se fían y bueno, a pesar de que hagas un proceso de educación diciendo que oye, eres un nuevo accionista, que has invertido, que has arriesgado y que estás impulsando con eso y que quieres ir de la mano con ellos, muchas veces es complicado y es un challenge un poco cambiar su histórico que han tenido en los últimos meses en esa situación, ¿no? Entonces ahí sí es importante tratar de llegar a algún tipo de acuerdo estratégico y que les permita a ellos pues, ser partícipes de ese nuevo futuro que va a tener la compañía, ¿no? Y luego también en lo que es la compra de una unidad productiva que digamos, oye, pues más digamos teórica, la cual no asumes ninguna deuda más allá de evidentemente los pasivos laborales o deuda con administraciones públicas. Y parece muy bonito que la compañía empieza, digamos, con un balance limpio y ya centrado en el negocio, pero luego realmente hace falta también una educación a todo el entorno que rodea a esa compañía, ¿no? Porque muchas veces pues, pasa que esa compañía requiere de capital circulante, entonces te pones a intentar levantar líneas de crédito, pero al ser una newco no tienes unas cuentas auditadas que te permitan demostrar y entonces la banca, digamos, la banca tradicional tampoco termina de entender la operación de compra de unidades productivas, entonces pues asusta. Al final es un modelo que creo que hace falta más educación en todos el resto de los agentes involucrados. Bueno, yo además de lo que ha apuntado Juan, quiero añadir tres perspectivas, alguna bastante controvertida. La primera es que cuando compras una compañía en una situación de este tipo, ya sea en proceso de reestructuración o en prepack o en concurso de acreedores, tienes que aplicar el sentido común. Oye, para que funcione la compañía, pues te tienes que quedar con los proveedores que consideres que son estratégicos para el funcionamiento de la misma y tienes que tratar de llevarte bien con los clientes que también sean fundamentales para la compañía. Entonces, bueno, eso es el sentido común. Segunda perspectiva que yo creo que ha sido bastante un avance muy importante de esta nueva legislación es la consideración de proveedores estratégicos y de contratos estratégicos. Es decir, que lo que no se llama así en la nomenclatura legal, pero vamos, para entendernos son aquellos contratos que tienen características que hacen que la falta de ese tipo de contratos impida la supervivencia de la compañía. Por ejemplo, una cadena de operación de hoteles, pues a lo mejor entras en preconcurso y hay una cláusula que viene de antiguo que dice si entras en preconcurso, yo que soy propietario del real estate, del edificio, puedo cancelar el contrato. Bueno, pues con esta nueva legislación se evita que ese tipo de situaciones se produzcan, porque sería que desaparecería la compañía, la operación. Por lo tanto, eso me parece una novedad con la que estoy muy satisfecho, ¿no? Digamos, la obligación de seguir cumpliendo los contratos considerados estratégicos para la actividad de una compañía, incluso entrando en esta situación. Y hay un tercer punto que me parece súper controvertido y en algunas ocasiones que en otros foros lo he comentado ha generado bastante polémica, y es que no estoy de acuerdo que los créditos públicos tengan privilegio frente a los demás.
porque esto lo único que hace es evitar que nosotros, inversores, en ocasiones podamos salvar compañías, porque la mochila que te tienes que llevar de créditos públicos, ya sea Hacienda, Seguridad Social o otro tipo de créditos públicos como podría ser Sepides o Cofides o lo que sea, es tan grande que hace que la compañía no pueda sobrevivir. Entonces esto me parece que es un punto relevante, polémico, que debería ser revisado por el legislador en la próxima reforma de esta legislación. Bueno, llevamos unas cuantas, con lo cual una más no va a dañar, ¿no? Yo creo, nada, me ha resultado interesantísimo todo lo que nos habéis contado. Sois dos cracks que habéis tenido muchísimo éxito en el pasado y estoy seguro que lo vais a tener en el futuro. Os agradezco enormemente vuestra presencia aquí. Quería también dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible la grabación de este podcast, que no son pocos, y bueno, los oyentes, pues, esperar que la charla les haya resultado interesante y útil, y bueno, emplazarles para los próximos episodios que tenemos previsto grabar y que tratarán sobre temas como los sale-leaseback en las operaciones distress o los planes de reestructuración desde la perspectiva de los bancos y desde la perspectiva de los fondos. Os emplazamos a esos nuevos episodios y muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Juan.